Bienvenidos al episodio 6 de Patología y Microscopio, donde conocerás las enfermedades de adentro hacia afuera. Les habla su tutora Elsie Picot, médico cirujano, especialista en anatomía patológica y docente de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Hoy cierro el capítulo acerca de las glándulas suprarrenales, conversando sobre la médula suprarrenal. Les recuerdo que en el episodio anterior, el episodio 5, les hablé sobre la corteza suprarrenal y les prometí que el próximo episodio era sobre la médula. Así que les estoy cumpliendo. Resulta que la médula suprarrenal corresponde al 10% de la glándula suprarrenal. Se localiza en la parte central y está rodeada por la corteza. Deriva de la cresta neural, es decir, que su origen embriológico es neuroectodérmico y forma parte del sistema endocrino. La secreción de la médula suprarrenal es controlada por los nervios simpáticos. Desde el punto de vista histológico, las células tienen forma poliédrica, con núcleos grandes, generalmente claros, y con un citoplasma finamente granular. Desde el punto de vista arquitectural, se dispone en agregados, cordones o columnas rodeadas de una rica red capilar. Claro, tienen que estar muy vascularizados, pero acuérdense que las sustancias que sintetizan ahí, esas hormonas, las catecolaminas en este caso, se liberan directamente al torrente circulatorio. Esa es una característica de todos los órganos endocrinos, que tienen una alta vascularidad. Desde el punto de vista ultraestructural, tenemos que las células de la médula suprarrenal contienen gránulos neuroendocrinos de tamaño y aspecto variable. Uno puede reconocer con el microscopio electrónico cuando se trata de una célula secretora de adrenalina o una célula secretora de noradrenalina por las características de sus gránulos y por el núcleo. Por ejemplo, el 80% de las células secretoras son células secretoras de adrenalina. Estas células poseen pequeños gránulos esféricos y un núcleo central poco denso. A su vez, las células secretoras de noradrenalina nada más corresponden al 20%, poseen glándulos neuroendocrinos de mayor tamaño que las secretoras de adrenalina y tienen un núcleo denso de localización excéntrica. También existen gránulos que contienen ambas catecolaminas e inclusive hay unos gránulos que producen una secreción mínima de dopamina, aunque hasta el momento no se sabe qué utilidad tiene la presencia o la liberación de dopamina por parte de la médula suprarrenal. Desde el punto de vista de cómo actúan las catecolaminas, o sea que son la adrenalina y la noradrenalina, les comento que ellas se ligan a receptores alfa y beta adrenérgicos, localizados en las células dianas, músculo esquelético, en el corazón, etc. Existen 4 tipos de receptores: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, adrenérgicos. Pues bien, la adrenalina muestra una mayor afinidad de unión por los receptores beta 2 adrenérgicos, mientras que el resto de los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2 y beta 1 tienen la misma afinidad tanto para la adrenalina como para la noradrenalina. Por ejemplo, fíjense, para que entiendan por qué hablo de estos receptores. Cuando se estimulan los receptores alfa-adrenérgicos de los vasos, la respuesta es una vasoconstricción. Pero cuando los vasos del músculo esquelético hay una estimulación de los receptores beta-2 adrenérgicos, en vez de vasoconstricción se va a producir una vasodilatación. Es decir, que en el caso de la adrenalina, cuando haya una liberación de la misma y actúe esta sobre los receptores alfa, los beta 2, va a producir vasodilatación, y en el resto de los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1 va a producir vasoconstricción. ¿Cuál es la importancia clínica de la médula suprarrenal? Bueno, a grandes rasgos les diré que existen 3 tumores: el feocromocitoma, el ganglioneuroblastoma y el neuroblastoma. Voy a hablar del feocromocitoma y del neuroblastoma, que son los más frecuentes, aunque en realidad ellos son infrecuentes. El feocromocitoma es un tumor
de la médula suprarrenal que se produce por una liberación exagerada de catecolaminas. A este tumor se le llama el tumor del 10%, porque el 10% de los casos ocurre fuera de la glándula suprarrenal, porque el 10% de los pacientes tiene tumores múltiples, porque el 10% de los pacientes muestra signos de malignidad. En este caso, la malignidad viene dada no por las alteraciones nucleares o la actividad mitótica, la presencia de necrosis, etcétera, como en otros tumores, sino por el aumento del tamaño, o sea, por el daño local o por la presencia de metástasis. Y desde el punto de vista macroscópico, los feocromocitomas son tumores que varían de tamaño, van desde 1 centímetro a nódulos muy voluminosos. Con frecuencia los feocromocitomas pueden tener zonas de hemorragia y de necrosis. Desde el punto de vista histológico, ya sabemos que tienen el pleomorfismo, puede verse marcado, pero no hay mucha mitosis. Y las células son grandes, con un citoplasma granular y se disponen en trabéculas o alveolos separados por un estroma muy vascularizado. En relación a los neuroblastomas, a diferencia de los feocromocitomas que son más frecuentes en adultos entre 40 y 60 años, los neuroblastomas son tumores clásicos vistos en los niños y está compuesto por células que desde el punto de vista microscópico son pequeñas y redondas, con núcleos redondos y escaso citoplasma, dispuestas en láminas con muy poco estroma entre ellas. Desde el punto de vista macroscópico son grandes e infiltrantes, blandos y friables con zonas de hemorragia y extensa necrosis. La médula suprarrenal, a diferencia de la corteza suprarrenal, tiene algo que se llama nosotros le decimos los paraganglios. Entonces, estos paraganglios son tumores que se localizan fuera de la glándula, son cromafines negativos y suelen no ser funcionantes. Ellos están localizados en la bifurcación de la aorta, pues en la pared de la vejiga, etc. Entonces, cuando hablamos de que el 10% de los tumores son extramedulares, es porque están localizados en esas zonas. Y desde el punto de vista macroscópico y de comportamiento, pues obviamente se parecen a las células que le dan origen. Para finalizar, quiero hacer un pequeño ítem sobre la inmunistoquímica, que es un método de auxiliar o método complementario a la anatomía patológica, mencionando que los feocromocitomas son positivos para la cromogranina y los neuroblastomas son positivos para la enolasa neuronal específica. Es todo lo que tengo que decirles por ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Espero encontrarlos en una próxima entrega, en el episodio siguiente. Y se despide con mucho cariño su tutora, Elsie Picot, médico cirujano, especialista en anatomía patológica y docente de la Universidad Carabobo. Seguiremos informando.